Hola, un saludo a todas y a todos desde el empaquetado. Una tarde más, una mañana más, una noche más, porque al estar en redes nos ven cuando les place. No hay un horario determinado. Hoy, antes de presentar al invitado que tenemos con nosotros, para ponernos un poco en sintonía en cuál es su trabajo y qué labor desempeña en la sociedad, les vamos a poner un pequeño fragmento de vídeo para que ustedes vayan conociendo a nuestro invitado. Hola David, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? Bienvenido al empaquetado. Nada, muchas gracias a ti por la oportunidad y el espacio siempre. David Sánchez, luthier, constructor de instrumentos tradicionales, ya no tan tradicionales como vemos en la muestra que nos trae. Has escrito un libro y de todo esto vamos a hablar en esta entrevista. Bienvenido, yo me siento feliz por tenerte, primero porque trabajas algo que me encanta, que es el mundo de la madera y todo lo que se puede hacer con la madera, ¿no? Y luego estás en un pueblo donde la tradición musical es muy importante, ¿no? Veíamos como en el vídeo, pues Tomás Fariña es un instrumentista arafero, también pues ponía sonido a tu vídeo, ¿no? David, cuéntanos, ¿cómo empiezas tú en este mundo porque eres conocido, ¿eh? Dentro del mundo hay que decir que David construye instrumentos para los concertistas más importantes de no solo folclore, sino que también de guitarra clásica de nuestras islas, ¿no? Y te has hecho un nombre dentro de este mundo, ¿no? ¿Cómo comienzas en esto? Porque tú eres muy joven, ¿no? Sí, pues bueno, casi por casualidad. La verdad es que empecé justamente tocando el instrumento y bueno, me sentía atraído por el interior, ¿no? También en aquel momento no podía acceder a otro tipo de timbres, entonces decidí construirlo. Entonces ya me di cuenta de que era un oficio complejo, que necesitaba formación y que bueno, que necesitaba pues un soporte, ¿no? Como unos cimientos para empezar a construir. Y ahí contacté con mi gran maestro, que es Francisco Fariña, que me enseñó, digamos, las bases, ¿no? Sobre las que ahora sostengo pues mi oficio. Lo que pasa es que yo sí que necesitaba pues hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces ya empecé a darle la lata a todo el que me dejó. Pasé por muchos talleres como Kima, Kiko y Manolo en Tenerife. Me fui a Las Palmas a un constructor que se llama Francisco de Rosa, que también la verdad es que construía cosas muy interesantes. Y ya después, poco a poco, intenté hacer pues mi línea, ¿no? Mi filosofía. También descubro la arquitectura, la escultura y la pintura, ¿no? Siempre sentí vocación por las ramas más artísticas. Y con toda esa amalgama de disciplinas, pues creé la mía propia, ¿no? Intentando pues siempre buscar un lenguaje expresivo propio. Pero no abandonas lo tradicional, ¿no? Porque comienzas a construir timbres, ¿no? Básicamente, ¿no? Sí, la raíz siempre es una base muy sólida para mí, e incluso también desde la innovación podemos conservar la raíz. Y bueno, digamos que tengo dos líneas diferenciadas, una parte la más tradicional, como son timbres, guitarras, con las formas tradicionales, y otra que me permite explorar pues más los límites del material y de la forma, y sobre todo de la función, ¿no? Porque siempre una de las características básicas de todos los instrumentos es que deben funcionar, ¿no? Construyes en todo tipo de maderas, utilizas, ¿no? O sea, me imagino que vas buscando una madera determinada o toda la madera te permite dar esa sonoridad a tus timbres, porque tú combinas el timbre tradicional el de caja de resonancia también con el ampli, ¿no? Sí, El el eléctrico y eléctrico, demás, ¿no? Porque sí. hoy vemos en nuestro plató, vemos
una guitarra que creo que la denominas Ítaca, sí. Ítaca. Y luego tenemos a tu derecha un timbre también, pero es más un timbre de concierto, ¿no? Sí, esta modalidad normalmente Puedes cogerlo si quieres sí, y mostrárselo a la gente. la llamamos timbre de concierto, aunque realmente no es un timbre que solo se puede usar en conciertos, sino que tiene unas características similares a las guitarras de concierto, ¿no? El brazo es más amplio para que los timplistas ya que tienen formación de guitarra puedan tener más posibilidades. Es un timbre con una caja mayor y bueno, con unos sonidos pues más ricos y potentes para que ellos ya puedan interpretar todas las piezas. Ya está en el nivel de perfección, tú vas adaptando el timple al concertista, ¿no? Básicamente, porque a las necesidades que te van demandando, no construyes un timple y se adaptan a él, sino que tú básicamente construyes el instrumento para adaptarlo a la persona que... Exacto, al final los músicos son el motor, ¿no? de arranque y de investigación muchas veces, porque demandan cosas que nosotros después tenemos que plasmar en el instrumento para darles a ellos las posibilidades, ¿no? Sobre todo hoy en día, que hay una técnica tan refinada, ¿no? En cuanto al timbre, ¿no? Y sobre todo porque ahora la mayor parte de los timbristas usan la técnica de la guitarra, entonces nos apoyamos ahí para que el timbre tenga esas mismas posibilidades técnicas. Ha evolucionado del 4 cuerdas aquel a Sí, 5 sí, cuerdas, sí. ¿no? Sí. Pero afortunadamente, afortunadamente. Sí, hay una gran diferencia. De hecho, hoy en día los timbres... esta semana mismo estaba hablando con Benito Cabrera y me decía que antes había una gran dificultad para interpretar, porque claro, técnicamente el timbre no respondía, ¿no? Es como coger una herramienta mal afilada, Claro. o antes de los pasos previos que siguió el timbre, pues intentar afinar, ¿no? Antes no se podría tocar con una orquesta sinfónica. Benito Cabrera estuvo grabando hace 2 semanas con la Orquesta Sinfónica de Las Palmas. ¿Por qué? Porque el timbre respondía un timple tuyo. con un timbre mío, porque podía técnicamente conversar y dialogar musicalmente con otros instrumentos, con más historia como el violín, el cello, piano, etc. O sea que le han dado un rango sinfónico a nuestro instrumento tradicional, ¿no? Sí, sí, Benito fue uno de los primeros y bueno, lo bueno es que esta evolución técnica permite que el timbre hable con en cualquier tipo de contexto musical, ¿no? Y ahora vemos allá a todos los concertistas de timple con timples tuyos, prácticamente, ¿o qué? Bueno, tengo la suerte de que O algunos te falta alguno todavía. sí, sí, siempre al final falta alguno, pero bueno, tengo la suerte de trabajar pues con bastantes que siempre te enseñan y te dan energía para seguir investigando, ¿no? Probando y buscando. Benito Cabrera, Bessel Rodríguez, Altai, Páez. O sea, tú ya te has construido un constructor para todas las islas, básicamente, ¿no? Sí, la verdad es que lo bueno de las redes y también de viajar, las ferias, ¿no? Y los puntos esos de contacto, donde tomamos el primer contacto, siempre es una ventaja y claro, un espacio para probar, ¿no? Básicamente tú utilizas las ferias para, casi no, allí no se puede, si hay ventas, pues genial, serán pocas las ventas, pero sí lo utilizas como contacto y como para que la gente te conozca, ¿no? Sí, mi producto es para eso, para que tomar la primera toma de contacto y que la gente vea cómo está, incluso después ya ese es el punto de partida para después probarlos en el taller. Un instrumento, un timple, precioso. Podríamos, para la gente que no conoce los instrumentos, que es raro que la gente no conozca un instrumento en Canarias, básicamente está constituido por una caja, ¿no? Que tú la construyes, por ejemplo, esta la construyes en una madera. Se llama Black Limba. Es una madera bastante... ¿Dónde consigues esta? Pues veo que vienes desde Ébanos, vienes con el Cedro real. Cedro real. ¿Y dónde consigues esta madera? ¿Las importadas? Sí, muchas proceden ya de empresas que se dedican a trabajar la madera de lutería, que es muy diferente a otras áreas como la albanistería o la carpintería. Sí, porque hay que decir que David no es un artesano porque trabaja con sus manos pero David tiene un rango de luthier, esta palabra tan bonita, ¿no? Sí. Constructor de instrumentos, ¿no? Pues básicamente sería un brazo que lo haces de cedro, ¿no? Que casi todos los construyes de cedro, que el olor del cedro es algo, ¿cómo se llama este? Un puente, o puente no. Eso es el diapasón. El diapasón de ébano, ¿no? Después está la caja, la tapa armónica y el puente. Esos son más o menos las piezas clave. Y después lo más importante realmente de un instrumento está en el interior, no se ve, claro, pero ya después interna. Por dentro sí hay un engranaje ahí dentro. ¿Y tu investigación te ha llevado a mejorar la resonancia, la sonoridad de los instrumentos? ¿Por qué? ¿Por las maderas, por el interior?
Porque construyes... Yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Desde el conocimiento de la madera, de las características de las maderas, hasta ir introduciendo en el taller pues, elementos diagnósticos, ¿no? Eso ha sido para mí la diferencia. Con elementos diagnósticos me refiero a muchos aparatos que hay hoy, sistemas de medición, que nos permiten adelantar lo que va a suceder. Porque hay una de las cosas más difíciles de la lutería, que hay una parte oculta, o sea, no podemos controlar cómo está el interior de la madera. Podemos hacernos una idea por algunas muestras, ¿no? Como las vetas, el grano, pero lo que está realmente en el interior, tendríamos que hacer un corte. La sonoridad es un poco un factor suerte también, ¿no? Porque llegas y te encuentras algo que no... Sí, hay una parte que sí, depende fundamentalmente de eso, de cómo esté el interior de la madera, cómo estén las fibras por dentro, ¿no? Hoy en día sí que hay más utillaje alrededor de la lutería que nos ayuda, pero aún todavía, por eso a veces haces dos timbres casi similares. Y no suenan igual, ¿no? Uno te sorprende y el otro... ¿Y dónde encuentras mayor sonoridad? ¿Con qué maderas encuentras mayor...? Para mí, para el timbre, fundamentalmente la madera que es más ligera y más densa. ¿Por qué? Porque el sonido es aceleración. Cuanto más rápido o mayor velocidad consigas, mejor sonará. Este tipo de madera responde a esas características. Pueden ser muchas especies, porque es que hay tantas que no podemos decir, esta es la mejor, ¿no? Sí. Para mí normalmente el cupreso canario me gusta mucho. Pero es una madera que rompe fácil, ¿no? Sí. Hay que trabajarla con mucho cuidado, ¿no? Pero fíjate que después, cuando está bien seca, es una madera que tiene un comportamiento excepcional. Igual que el moral, por ejemplo, que me gusta. Y ya después entraríamos en la familia de los arces, los cipreses, que son maderas que son muy ligeras, con mucha densidad. Se utilizan más para tapas y demás, ¿no? Para las tapas y las cajas, sobre todo. Y después, claro, ya en cuanto a las tapas armónicas, el pino y el cedro, que son... Sí, yo creo que son esas dos especies. Que en casi todos los instrumentos están. Casi todos los instrumentos están, porque ya sabemos que van a responder bien y podemos adelantar pues, un tipo de respuesta. Pero luego te veo en la parte también decorativa, ¿no? que también la trabajas, porque no solo ofreces la sonoridad, sino que también un poco la estética, ¿no? Y veo que trabajas taraceas, marqueterías, ya firmas tú con tu logo, con tu marca personal, a base de taraceas y tal, ¿no? A base de marquetería. Que también eso lo aprendiste con un conocido común que tenemos, que es Antonio Jiménez, el granadino, ya un señor muy mayor que algún día, bueno, yo creo que dentro del mundo de artesanía es reconocido, pero que es un crack, ¿no? Una persona que abarca muchos palos y sobre todo toda la influencia árabe esa de la estética que aprendió en Granada, ¿no? De la influencia árabe esa de aquel entonces que se vino a través de sus antecesores, pues él un poco la trajo a Canarias y hay gente que afortunadamente como tú ha trabajado con él, ¿no? Yo también trabajé un poquito con él, pero bueno, era en otra rama de la talla y demás, que el barroco que era increíble, ¿no? Tanta investigación, tanta impresión que llegas a deconstruir, ¿no? Me decías antes, porque te preguntaba, ¿en qué estilo mueves lo que haces, ¿no? Y al final es deconstruyes, ¿no? ¿Qué es deconstruir? Bueno, deconstruir para mí es la libertad de transgredir los límites, básicamente, porque no está sujeto a una estructura formal ni a las líneas que se vienen haciendo hasta ahora, ¿no? Entonces tienes la libertad de llegar a donde tú quieras, ¿no? Y también para mí deconstruir es poner, llevar al límite las propias condiciones del material y los límites propios también. Yo que cuando estábamos preparando la entrevista, bueno, pues uno trata de informarse un poco y de investigar un poco también, y yo hacía comparaciones con el modernismo, el momento de movimiento del Art Nouveau y demás, ¿no? Pero bueno, tú dejas claro que lo que te pretendes es deformar el comienzo, deformarlo y adaptarlo ergonómicamente, ¿no? a la gente, ¿no? Porque el deconstructivismo normalmente muchas veces descuida la función, pero para un instrumento la función es fundamental. Por eso es tan complicado de construir desde la funcionalidad práctica. No vale de nada una forma bonita o estéticamente atractiva sin que funcione, ¿no? Al final tiene que afinar, tiene que sonar incluso con mucho mejor rango que los otros instrumentos, porque normalmente se evalúan desde los prejuicios. Entonces
tenemos que aportar más funcionalidad, todavía aún si cabe, y bueno, y demostrar que la forma solo es un envoltorio, ¿no? Que normalmente está en el ojo que observa Pero parece tan la limitación. complicado que los concertistas cuando la ven Sí. se sienten cómodos con ella. ¿Verdad? Sí, normalmente... ¿Cómo denomina Ítaca? Ítaca, sí, se llama Ítaca por el viaje de Ulises, ¿no? Que Sí. siempre dijo que era más importante el camino que el destino, ¿no? Sí, me recuerdo desde antes muy a Ismael Serrano Sí. con sus pasajes también. Y poco a poco ahora los compañeros irán colocando alguna imagen también en pantalla. Iremos hablando también de otras series. Mira, aquí vemos una serie que comienza con Áurea, ¿no? Esta es Ítaca, Áurea. la que estábamos hablando ahora, y ahora Áurea. Iremos pasando poco a poco y el compañero nos irá poniendo imágenes y ahí vamos hablando un poco de cómo construir. Básicamente te permite esta forma porque son guitarras eléctricas, ¿no? Sí, sí, aunque también hago en conceptos acústicos, que suelen sin el soporte de la pastilla, también exploro nuevas formas también y buscando siempre cosas diferentes, pero que aporten algo, ¿no? Es lo que hablábamos antes de buscar un lenguaje expresivo propio, ¿no? Hay un diseñador que me gusta mucho que se llama Dieter Rams y él dice que... Mira, aquí vemos otra, una forma complicadísima. ¿Esa Sí, es sí, anterior o posterior a...? Esa es anterior, sí. Anterior, ¿no? Sí, se llama Áurea, ordenando el caos. Sí, es un caos ordenado y bueno, buscando un poco la sorpresa de quien la ve, ¿no? David, bueno, construyes igual estas formas curvas, las das a base de calor, ¿no? Intentando no romper la fibra de la madera. Es bastante complicado, porque ¿cómo construyes? ¿A base de moldes primero? No, vas moldeando. Es un proceso bastante diferente al de un luthier normal en este campo. Son únicas. Sí, exacto. Tú no puedes hacer dos guitarras iguales. Sigo más bien el proceso de la arquitectura. Primero siempre hay un boceto. Sí. Cuando la forma me encaja y la función está clara, se pasa a una maqueta. En la maqueta te va a decir muchos aspectos que no tienes en el papel, ¿no? Por ejemplo, dónde van los apoyos, cómo se va a sentir el músico, qué es lo que va a ver. Para mí también los instrumentos son sensaciones. Y sobre todo una cosa que es la luz. Tú te ves a un concertista sentado y ¿qué va a tocar este hombre con esto, no? Claro. Y cuando aquello empieza a sonar, dirás, sí. oh, mi madre, ¿cómo sí. suena esto? Eso es parte de lo bueno de este tipo de instrumentos, ¿no? Que hay dos sorpresas, ¿no? Que hay dos emociones, la musical, que es propia de los instrumentos, también la estética, ¿no? Y esa sorpresa creo que es positiva para conectar con la emoción, que es una de las partes fundamentales de mi trabajo, ¿no? Tú vas marcando tu trabajo, vas definiendo, porque veo que siempre terminas con formas muy similares, un poco dándote tu marca, ¿no? O sea, que lo veas desde lejos, esto está construido por David Sánchez. Sí, ¿no? ese es el objetivo del lenguaje personal, ¿no? Que se vea y sin marca, pues se identifique que es mío. Se identifique. Ya uno va yo, te prometo que cuando voy viendo concertistas por ahí voy buscando. Mira, vemos aquí a la chica, ¿no? Bueno, esta se llama loto porque está basada en la germinación de la flor de un loto, en cómo se abre un loto. Vemos la parte de atrás también, que son como los pétalos que se van abriendo. Y... Esa forma es cómoda, ¿no? Sí, de hecho esta guitarra forma parte del espectáculo Pieles, o sea que es una guitarra que está en funcionamiento activo diariamente. ¿Qué es el espectáculo Pieles? Pieles es una compañía perteneciente al Laboratorio Escénico que está haciendo una serie de espectáculos basados en la raíz de la música de las islas, pero con ese punto de evolución hacia el futuro, ¿no? Y forma parte del elenco, ¿no? Porque yo siempre digo que los instrumentos son algo más que una mera herramienta de hacer música. Ellos tienen un timple y una guitarra con estas líneas. Bueno, yo recuerdo aquellos que construían los instrumentos, pongo un ejemplo, los luthiers, ¿no? Decía... Era típico verlos, aparte del mensaje, ¿no? De todo aquel contenido que es mucho más importante que ver su imagen con aquellos instrumentos difíciles y demás, pues hacían del conjunto algo muy atrayente, ¿no? ¿Qué proyecto tienes ahora, David? Bueno, ahora estoy trabajando en otro libro, es un libro más con el concepto del libro de artista, donde explica un poco lo que hemos hablado, ¿no? De dónde nacen los instrumentos, y la otra vertiente de la lutería, que siempre me he empeñado en intentar demostrar, y es que la de lutería también tiene una parte de expresión artística, no siempre mecánica, asociada a procesos que va perfeccionando por la práctica, ¿no? Sino que también tiene
esa versión más libre del artista, ¿no? O sea, tú ya eres un luthier dedicado y consagrado a tu trabajo, porque básicamente tu familia vive, tú y tu familia viven de tu trabajo, ¿no? Sí, ¿Dónde tienes el taller? pues lo tengo en La Laguna, en la subida de Agua García, y sí, ya es mi primera actividad, y bueno, espero que continúe siendo así. Porque hay que decir que David es maestro, ¿no? Sí, sí, sí. Estudiaste magisterio, Sí, ciencias de educación, ¿no? sí. En aquel entonces, pero que no ejerce porque estás dedicado exclusivamente al trabajo, afortunadamente. Sí, afortunadamente es la otra pasión que tuve y bueno, la pasión al final se convirtió en profesión. Decías que estabas escribiendo un libro, ¿no? Aquí Ujú. has hecho un tratado sobre el acabado del... ¿Qué tal las ventas? ¿Qué tal bien? Bueno, realmente cuando lo hicimos porque, pese a que el timple es un símbolo sonoro de Canarias, no hay ningún tipo de literatura escrita sobre su construcción y es una cosa que No. me preocupaba. Hay alguna pincelada, pero muy esquemática y sin profundizar en el tema. Entonces, Además, lo han hecho con una encuadernación y un acabado para fácil de lectura, ¿no? exactamente. La idea es Que un poco sea... que fuera menos, pero que fuera lo suficientemente riguroso para que conversara con otros libros también, como Y lo de este la libro guitarra. haces un tratado del acabado, básicamente, de la madera, Sí. pero con técnicas muy tradicionales, porque a base das la muñequilla, Sí, das exacto. Por eso decía antes que desde la innovación también se pueden conservar técnicas, pese a que mis instrumentos son muy así innovadores, están básicamente fabricados con técnicas tradicionales y una de ellas es el barniz. Bueno, ustedes, a los aficionados a los acabados, mira, aquí vemos en pantalla, a los instrumentos bueno, y no solo instrumentos, porque esto se deja de aplicarlo en mobiliarios y demás, Ujú. pues tienen aquí un tratado que parece muy interesante y que recoge, pues básicamente lo tradicional, ¿no? Sí, hace un Adaptándolo un récord. poco a los nuevos productos y a las nuevas que hay, porque tú básicamente trabajas con modernidad también, ¿no? O sea, Sí, lo que pasa es que fíjate que muchas de las, bueno, yo creo que el 90% en este caso el barniz, del trabajo es con técnicas antiguas, porque por ejemplo el libro va desde el barroco, desde la concepción del barniz como tal, hasta nuestros días, pero que siempre usando elementos naturales. la escama, la muñequilla te permiten dar una capa muy micras de Exacto. capa, no pesa, te protege. Es algo que Mm. todavía las resinas, por ejemplo, son muy pesadas para Sí, el instrumento también, ¿no? claro, y restan, Y restan, siempre restan, sí, sí. le quitan... Realmente el barniz no tiene propiedades acústicas, que es un mito, es otra de las cosas que hace el libro, descartar muchos mitos que hay en torno al barniz. Y bueno, lo bueno de los productos naturales, como tú dices, que son flexibles. Claro. Y como antes hablábamos, que era el sonido depende de la aceleración y la velocidad, el peso es una cosa que es No, muy importante. y incluso hasta para el mantenimiento, Sí, porque con un barniz de resinas, darle a un instrumento, al final es exacto. volver a decaparlos y demás, es un trabajo que ahí sí que perdería Eso, madera, sí. huesos de madera y demás, y con esto pues tan sencillo Sí, los retoques son muy retoques, muy sencillitos, se sencillitos, pueden sí, hacer sí, sí. en zonas localizadas, no hace falta No trabajar, contamina, no exacto, y contamina, no contamina, no y no es contamina. tan perjudicial ni para la naturaleza Sí, ni sí, para el sí. propio profesional. ¿No? Y a decir que los luthiers también, porque la gente con el tema de la madera, que no cortan árboles, pero el tema de los luthiers son muy, aprovechan mucho, porque primero no trabajan con grandes cantidades de madera, sino que con maderas determinadas, y aprovechan hasta el último detalle, porque lo que les sobró del diapasón lo utilizaban Sí. para la boca, para hacer la taracea y Mm. decorar, ¿no? O sea, es aprovechamiento puro y duro, ¿no? Me dice, ¿estás centrado solo en timbre y guitarra o estás avanzando también en otros instrumentos de cuerda? No, sí, también, normalmente la cuerda pulsada, timples, guitarras, bajos eléctricos hago, y después también me gusta explorar nuevos instrumentos. Ahora mismo estoy haciendo un cuatro puertorriqueño y después también hago el otro instrumento predilecto de Canarias, que es la contra. La contra es como un timple tenor y bueno, también la verdad es que se ha avanzado mucho, tanto a nivel constructivo como interpretativo, ¿no? Le pasa como al timple hace 10, 15 años, ¿no? Está en ese proceso de ir investigando hasta dónde puede llegar. Y también es un referente que no mucha gente lo conoce, la contra. Dices la contra y no sabes quién es, pero es casi como el timple, ¿no? Están todas las parrandas también, hay muchas Sí, sí, parrandas. hay muchas parrandas que están Sí, sí, la y sonoridad. siempre sí, buscando ese sonido un poquito más grave, ¿no? Con otros tipos de matices. Mira, has participado en certámenes, has participado en concursos y te trajiste un premio para nuestra tierra, ¿no? Sí, la verdad es que he tenido suerte de ir presentando y cosechando distintos títulos, ¿no?
Uno de los más importantes es el Premio Tenerife de Investigación, que se hace a nivel de Iberoamérica en el 2008. Y después ya pues en Extremadura, en Jaén, Málaga, incluso también estuve en Portugal en una feria de arte. Para mí fue muy importante porque aunque no conseguí premio, sí que fue seleccionada una obra de artesanía para un espacio de arte. Yo, lo de entre artesanía y arte, yo creo que un artesano es un artista, depende. Cuando ya empiezas, cuando hay un matiz de investigación, de trabajo metódico, un artesano que reproduce piezas por sí, no es un artesano. Y, vive de ese trabajo de manualidad, ¿no? Pero tú trabajas, Sí, o la sea, es idea, arte, porque tú exacto. estás construyendo y estás basado en principios artísticos. Sí, eso sí, y aparte la idea siempre ha sido romper esa línea, ¿no? Que no sepas lo que es una cosa y es otra. Y para mí fue una confirmación entrar en esa bienal, porque es la Bienal de Arte de Cerveira, que pasaron 100.000 personas por la bienal. Bien. ¿Qué tal te fue? ¿Qué tal Y fue tu pieza? muy bien, la gente se sorprendió mucho y para mí fue un precedente porque es el primer canario que expone en la Bienal, que es una Bienal con bastante historia, con una pieza de artesanía, entre comillas, ¿no? Y en una sala de arte contemporáneo. Para mí ese fue el premio, ¿no? Básicamente. Pero es que estás trabajando algo que no está dentro de los cánones, porque ¿encuentras referencias a nivel mundial de un trabajo similar o algo que te hace pensar que no solo tú estás trabajando en esta línea, sino que hay más gente? Hay dos referentes para mí fundamentales, que es Frank Gehry, que él demostró que el deconstructivismo también puede tener función práctica, ¿no? Uno de los edificios más famosos de él es el Guggenheim de Bilbao. De los más visitados también. Exacto. Yo cuando lo fui a ver me quedé impactado, ¿no? He estado también, Porque precioso. hay momentos en el que el edificio compite con las obras, ¿no? Que están dentro. ¿Quién sabe si algún día tienes allí material Vamos a suficiente ver, para mí sería, para montar sí, una... para mí sería un honor, la verdad. Y después hay un luthier que se llama Michihiro Matsuda, ¿Japonés? japonés, lo que pasa es que está afincado en California, e incluso voy a tener la suerte de De contactar con él. Sí, que participe en mi libro, que saldrá yo creo que a finales de año. ¿Tu libro va sobre? El libro que va a salir ahora va sobre la lutería y la parte más artística, ¿no? Es como un pequeño libro autor basado en fotos y en textos que han guiado pues la construcción de estos tipos de instrumentos. Y va a participar conmigo. Este luthier me enseñó o me demostró a mí también que el luthier puede ser también un artista, ¿no? Puede tener expresión artística. Yo creo que esos son los dos bloques más importantes en mi referencia. ¿Construye instrumentos de cuerda también? Construye sobre todo guitarras acústicas, básicamente. Lo que pasa es que él tiene él tiene un lenguaje propio. Entonces yo cuando vi todos estos dos profesionales ya me gustó, ¿no? Y después ya a lo largo de la historia he descubierto más arquitectos, Oscar Niemeyer, Foster, Zaha Hadid, entonces me he ido intentando... Incluso como este luthier, como este constructor de timbres, se tiene como referente arquitectos, porque va buscando formas, básicamente. Sí, formas y porque también ellos han conseguido tener forma y función. Oscar Niemeyer tiene una frase que me gusta mucho que dice que el arte es cuando crea sorpresas y la sorpresa se refuerza cuando tiene función. Y entonces para mí aquella frase fue, pues yo tengo que llegar ahí, ¿no? Y bueno, en la búsqueda tienes que buscar, ¿no? Para poder construir el lenguaje para llegar ahí. Y bueno, la idea es un poco eso. Está bien que tengas influencias japonesas porque el tratamiento de la madera y el trabajo con la madera de los japoneses es exquisito. O sea, sí, para mí es lo mejor. Es algo exquisito. Cualquier persona que tenga un poquito de interés en este mundo siempre recurre a técnicas japonesas y demás porque son increíbles. Sí. Los coreanos también son muy buenos. Incluso las herramientas, la mayor parte de mi taller hay herramientas japonesas. Sí, porque son impresionantes. Impresionantes, ¿no? Tienen un control del metal muy, muy importante. Y la aplicación de las nuevas tecnologías de controles numéricos, de impresoras 3D, o sea, todo esto también lo tienes pensado aplicar, ¿lo aplicas o en tus instrumentos? Lo aplico básicamente en las cosas que necesito mucha precisión, por ejemplo los trasteados, que esta es la parte de la afinación, que es más delicado. Esto, por ejemplo, está marcado con un láser. Te coge hasta 6 decimales y, vamos, la mano humana nunca podría llegar. No poder llegar. O sea, que la división del traste. La división tonal está, sí, incluso después cuando le pones las cuerdas y lo compruebas con un afinador cromático, dice completamente correcto, ¿sabes? Cuando antes se hacía más a mano, con moldes,
pero nunca la precisión Entonces, es la lo misma, mismo, no. Entonces, en ese sentido, para las cosas estas de precisión, sí. Y después el control numérico, eso no mucho, sigo prefiriendo la Trabajar, maqueta, la ¿no? maqueta, sí, sí. Porque hay una cosa que no te dan las nuevas tecnologías y es la luz, ¿no? Por dónde va a pasar la luz, qué es lo que va a ver, dónde se va a reflejar, cómo funciona una textura. Claro, y tú haces piezas únicas, no, Claro, no estás haciendo claro, piezas, claro. piezas Por en eso serie. siempre digo que soy un Claro, luthier claro. distinto, ¿no? Y mi proceso también. Pero sí que es cierto que las nuevas tecnologías están ahí y que estoy investigando en ellas. La que más me gusta de momento es el láser, porque te permite ese tipo de cortes muy, muy precisos, con márgenes de tolerancia muy pequeños. Entonces, ¿Tienes ayudas institucionales? ¿Te apoyan para dotar tu taller, para un proyecto que, bueno, quiero comprarme una 3D para marcar, para saber? ¿Tienes ayudas o te cuesta mucho llegar a...? sí, cuesta porque vivimos en Canarias y aunque vivimos en el paraíso, como se dice, sí que tenemos un cierto Paraíso límite. Físico, Exacto. sí. Pero tenemos una Económico, cierta... económico no, no, ¿eh? no, Económico no. no. Pero bueno, físico porque tenemos estas condiciones, ¿no? Pero claro, estamos limitados. Y en cuanto a las ayudas, pues bueno, la verdad es que el Cabildo tiene el soporte de las ferias y también hay un programa que se llama Canarias Crea, que a mí, por ejemplo, me ha permitido salir e intentar tocar puertas fuera, pero después también la parte más de dotación del taller se han parado bastante las subvenciones. Bueno, yo desde que estoy de artesano no ha salido ninguna. Bueno, ya no te hace falta subvenciones porque tú ya tienes un mercado, ya no te depende, no tienes por qué atarte Bueno, a la burocracia, no te quiero... a la burocracia, ¿no? Ojalá fuera así, pero claro, cuando haces cosas diferentes... Pero en dotación yo sí creo, cuando una persona está investigando, deberían darte el tratamiento de investigador, ¿no? Sí, Para poder apoyarte porque, claro, tú estás innovando, estás generando claro. una marca que en el futuro en Canarias dirá, bueno, mira, en Canarias se construye... Sería la verdad es que lo ideal. Lo que pasa es que de momento está ahí las cosas ¿Y hay paradas. gente en Canarias que sigue tu línea o no? ¿Estás solo en este...? Un poco sí, porque yo entiendo que construir estos instrumentos es complicado. Es complicado porque exigen mucha tolerancia a la frustración, porque vemos el instrumento Claro, acabado, pero ensayo-error. claro, hay un proceso detrás muy grande, y no solo Claro. de eso, sino de probar, de ver hasta dónde llegas y después también el soporte que necesitas. Ahora mismo acabo de terminar un timple de lino y papel. De lino y papel. Lino y papel, sí. Era un proyecto que tenía hace tiempo, de la idea de un instrumento ergonómicamente eficaz. Pero eso es ligerísimo, ¿no? No pesa casi nada y después con el condicionante del material, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Es eléctrico ese? Es eléctrico. Vale. ¿Y qué pasa? Que, claro, para llegar allí tienes que comprar soporte. Por ejemplo, una bomba vacía, una desgasificadora, un horno... Claro, tienes que regar. Exacto. Entonces, en este sentido hay poca gente que haga esto porque tiene que ser vocacional y es complicado. ¿Y el espacio del taller te permite todo eso? ¿O estás Ya no entro en el taller y bueno, sí, buscando los huequitos que me quedan, pero sí que es cierto que ahora ya es que necesito un espacio mayor. Pero bueno, siempre esas cosas se suplen con la motivación vocacional, porque si no, sería imposible. ¿Tienes obra fuera de...? Yo hablo de obra porque el tratamiento artístico, ¿tienes ya fuera de Canarias alguna? Sí, tengo en Francia, tengo en Alemania, Inglaterra y bueno, el último que me sorprendió, que hace unos meses, un cliente que estaba buscando por las redes me encontró y vino expresamente a veranear a Las Palmas y vino después ¿A tu taller? a mi taller y bueno, se llevó varias obras mías a Chicago. Ah, muy bien, muy bien. Ya di el salto a Estados Unidos, ¿no? Que es lo que me faltaba, así. Y a Chile, en Chile también tengo cosas, y después toda la península y las islas. Bueno, me alegra muchísimo. Pues nada, David, yo lo que podemos es llevarle a la gente tu trabajo, que se te conozca mucho más, porque el trabajo tuyo merece mucho la pena. Y en unos años pues estaremos muy orgullosos de decir, bueno, pues mira, David pasó por el empaquetado y nos dejó aquella entrevista en la que fue muy cómoda y muy agradable, ¿no? Te deseamos lo mejor desde aquí y que espero que te hayas sentido cómodo en esta casa. Sí, mucho. Gracias a ti siempre por el espacio. A mí es que tu trabajo me gusta y aparte pues soy por deformación, Claro. por deformación también, sabes que
el mundo de la madera y todo lo que conlleva, pues es algo que me gusta mucho, ¿no? Sobre todo porque innovas y porque presentas que te puede gustar más o te puede gustar menos, pero innovas. Y eso es la búsqueda siempre de salir de la monotonía artística en la que hemos estado durante mucho tiempo, ¿no? Yo digo que son instrumentos de contrastes, ¿no? Que no, o te gusta mucho o no te gusta, pero lo bueno es que ninguno te deja indiferente. Es una cosa que siempre es buena, ¿no? Y creo que en el contexto que nos ha tocado vivir, hoy en día es cada vez más complicado conseguir eso. Pues nada, muchas gracias. Nada, por gracias haber a venido. ti por el espacio. Y nada, a ustedes, gente, espero que esta entrevista les haya gustado. Ayúdenos en las redes sociales a compartir el trabajo de David. Busquen en su Facebook personal, por ejemplo, que es la forma más rápida de contactar con él, David Sánchez, luthier, y allí encontrarán pues estas magníficas obras que nos acompañan hoy, ¿no? Un saludo y hasta la próxima.